Hola, yo soy Eva y con estas experiencias de autosanación quiero despertar tu supraconciencia autosanadora. ¿Cómo están? Nos queda hoy la última herida y bueno, espero que haya sido un hermoso recorrido el de las heridas del alma para ustedes y bueno, nos queda la herida que nos lleva al equilibrio básicamente, así que muy interesante esta última herida con la que vamos a sanar y a trabajar hoy. ¿Sí? Espero que realmente estas autosanaciones les sirvan para hacer grandes transformaciones y esta creo que es definitivamente una transformación muy importante, la de la injusticia, ¿sí? Cuando vivimos la injusticia, y creo que todos en algún punto, en algún momento de la vida sentimos que la vida no fue justa con nosotros, y eso nos pone a veces en lugares incómodos o demasiado dolorosos y duros específicamente. Así que, bueno, espero que esta energía de la que vamos a charlar ahora realmente cierre en sus corazones lo que es necesario equilibrar, ¿sí? Bueno, ¿qué es la injusticia? La injusticia está muy asociada a la energía de perfección, o sea, alguien que, digamos, fue tratado de forma rígida, estructurada, y donde, sobre todo en la niñez, se vivió una niñez donde había que seguir las reglas y las reglas eran lo más importante. Y si bien, digamos, en la herida de traición hablamos de las reglas, aquí todavía hay como más, la energía es más estricta, ¿sí? Y en sí tiende a ser una especie de ataque directo al otro respecto de lo que puede hacer, lo que no puede hacer y la forma en la que se imparten castigos, ¿sí? Hay una ley suprema, digamos, establecida muchas veces en la niñez por el padre. Si, digamos, lo vivimos en algún otro momento de la vida, será con alguna otra figura de autoridad. Y a mí me está cerrando el canal del lado izquierdo, ¿sí? Lo cual es interesante, energía femenina bloqueada, ¿sí? Digamos, en sí se da con la figura paterna del mismo sexo, en el caso de esta energía, eso dicen, ¿sí? Yo no creo mucho en las cosas tan estructuradas. Voy a cortar el cordoncito porque no me está dejando hablar. Ya empezamos a sanar desde ahora. Entonces, como decía, aquí generalmente hay palabras que son claves como la de acusaciones, ¿sí? La de la ley, lo que se puede o no se puede, las normas, ¿sí? Y generalmente en cuanto a energía de poder, la energía que ejerce, la injusticia, utiliza con más fuerza la violencia y los gritos. Por ejemplo, en la traición es más el engaño o, digamos, una especie de pantalla que se pone frente al otro para luego traicionarlo. En este caso es una energía que si bien es más directa, digamos, ejerce contra la persona o contra el niño una sensación de vivir en la injusticia, ¿sí? Vivir cosas que no debiera uno estar experimentando, ¿sí?
hay mayor energía de desigualdad, porque justamente lo que se altera es la balanza del equilibrio en esta energía, ¿sí? En sí, la figura de autoridad es una figura que no acepta el error. ¿Sí? Imagínate un niño, o sea, un niño siempre comete errores, es parte de su esencia, entre comillas, errores, ¿no? Se llaman errores en la materia, su esencia es testear los límites para aprender y, digamos, y expandir, porque justamente juego totalmente lúdico, y esto nosotros no solo lo vimos en la niñez, lo vimos a lo largo de toda la vida. Entonces, los límites, si bien están bien para ordenar la vida humana, cuando son demasiado estrictos, lo que generan es el efecto opuesto, no hay flexibilidad, y cuando no hay flexibilidad causan dolor y, digamos, mucha decepción. Entonces, si nosotros estamos cayendo en esta energía, lo que estamos generando es una sensación de nunca estoy a la altura, nunca voy a ser suficiente, nada de lo que yo haga va a satisfacer a este ser, a esta persona o a esta entidad energética, ¿sí? Desde ese lugar quedan como atrapadas las personas que entran en la energía de injusticia. Y uno vive la vida cuando vive una injusticia, o está viviendo una injusticia, sobre todo en el ambiente donde todavía uno está trascendiendo la injusticia, bastante rígida, porque no hay lugares para donde moverse desde esta energía, si vos querés moverte desde la honestidad, ¿sí? Porque, digamos, también ahí entra en juego, dependiendo cuál es la energía con la que las personas se mueven, ¿no? Pero si, digamos, uno quiere hacer las cosas bien ante este tipo de experiencias o heridas, lo que siente es que, digamos, por más que haga las cosas bien, siempre se va a encontrar con la injusticia, el no reconocimiento, la no valoración, algo, siempre van a encontrar el detalle, lo que no lo hiciste como esperaban, ¿sí? O situaciones donde permanentemente está en juego tu integridad personal de ser. Por lo tanto, uno se termina pegando al deber ser, lo que hay que hacer, lo que esperan los demás, y termina soltando lo que es, porque lo que es no, digamos, está mal visto, no corresponde, y, digamos, te termina devolviendo un castigo. En vez de devolverte amor, lo que te devuelve es miedo, límites, injusticia, decepción, ¿no? Nos entramos como en esta energía que de alguna manera activa mucho enojo interno, mucha ira, bronca, porque, digamos, a veces ante el injusto no nos podemos defender, ¿sí? Y esto realmente lleva a dos polaridades. Una es o a crear personas totalmente rebeldes que siempre, digamos, van a ver los aspectos que están vinculados a la justicia y lo injusto, ¿sí? O personas totalmente como endurecidas, rígidas, que usan el control y repiten el patrón de injusticia, porque obviamente que el que vive una injusticia, para sanar esa energía o para cree que para, digamos, poder sostener su integridad tiene que usar la misma norma, y entonces entra en un nivel de injusticia con otras personas a su alrededor, ¿sí? Y entonces entramos en esta dicotomía, este gran dolor que es el que causa la herida de la injusticia, ¿sí? Esta rigidez que no nos permite de alguna forma salir al mundo tal y como éramos,
para satisfacer a un alguien que pretendía niveles de perfección que muy probablemente son inalcanzables, ¿sí? Aquí hay una idea muy equivocada respecto de que las personas, a ver, que son todas, tienen que ser todas iguales, pero en el sentido de las habilidades, destrezas, formas de conducirse, como hay que seguir la norma, ¿no? Hay que seguir la norma. Este es como el principio del injusto. ¿Por qué? Porque todos somos iguales, pero no en este sentido. Todos en esencia somos seres de luz y somos iguales, pero cada uno trae alguna o algunas características que lo hacen único. Por lo tanto, de ninguna forma nosotros vamos a ser iguales a otro. Esta normalizar a las personas, que sobre todo comienza muy fuertemente cuando uno entra en el sistema educativo, en un sistema educativo donde vos tenés que, digamos, ser determinada cosa para ser un 10, son sistemas que suelen dañar mucho a los niños porque no todos tienen las mismas habilidades, no todos somos realmente iguales en esencia. Tenemos pequeñas diferencias y esas pequeñas diferencias que muchas veces son calificadas con un número hacen mucho, mucho daño a las personas, ¿sí? Más a los niños. Y no digo que uno no pueda calificar con un puntaje. El tema es cómo entramos en un sistema de competencia respecto de puntajes y digamos, formas de reconocimiento tóxicas, ¿sí? Que no ayudan porque cada niño tiene su cosa especial. Entonces, lo que hay es que también ayudar, más allá del puntaje, a encontrar aquello que es especial, reconocer el aspecto especial, para que esas personas no cierren en un momento y de tan niños su potencial en el mundo, porque se pierde para ser normal, para entrar en, digamos, en el cuadradito de vaya a saber quién que se le ocurrió, ¿sí? Entonces, una de las más profundas para mí y duras heridas es esta, ¿sí? Yo creo que todos tenemos un poquito de cada una, tengan en cuenta eso, para que no sanen solo una, sino que realmente exploren, porque seguro que van a encontrar alguna similitud. Tal vez con un padre tenés una herida y con otro tenés otra, ¿sí? O en alguna otra experiencia de tu vida se activó alguna otra herida. Tengan en cuenta esto a la hora de trabajar con todas para realmente ir a lo profundo, ¿sí? Me llama la atención que todas las heridas que fuimos trabajando conectan con este centro. Si bien todas tienen ubicaciones en centros diferentes, todas digamos, se conectan muy fuertemente con este centro del chakra garganta, ¿sí? Que también estuvimos trabajando esta semana con la meditación, perdón, que hicimos de la sabiduría natural. La quería leer para no, digamos, decirla como la habíamos hecho, la sabiduría natural, ¿no? Y está vinculada a cómo nos desnaturalizamos cuando nos desconectamos de nosotros mismos y entramos aquí en una serie de programaciones de lo que es normal, de lo que está bien y de lo que debiéramos hacer, ¿sí? Bueno, creo que con esto más o menos vamos entrando en la energía, como los invité en todas las autosanaciones. Ustedes pueden buscar más información sobre la herida concreta
para, digamos, identificarla mejor o profundizar. Y por supuesto pueden hacer esta autosanación cuantas veces necesiten. Vos vas a poder elegir y vas a poder ver experiencias diferentes que podés liberar a través de esta autosanación de esta herida. Voy a respirar y los invito a respirar. Vamos a invocar al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañan, a nuestros maestros y guías, a nuestras almas, a cualquier energía luminosa, bondadosa con la que vos conectes. Y vamos a invocar al Arcángel Uriel, que lo tuvimos aquí durante todas estas autosanaciones de heridas. Y ahora vamos a activar tu conciencia de autosanación. Todos podemos autosanarnos. Todos tenemos el poder para realizar nuestra propia autosanación. Incluso hasta el nivel celular. Si, digamos, vos no entendés cómo funciona esto, no importa, ¿sí? Porque, digamos, es un proceso energético, pero si te interesa aprender, ¿sí? Yo creé 3 cursos donde enseño cómo mover la energía, ya que de todas formas vos te estás autosanando en esta autosanación, pero yo te estoy prestando mis manos y estoy moviendo la energía que vos vas a liberar, pero es tu elección liberarla y yo no tomo tu elección, sino que vos elegís qué liberar y cuándo liberarlo, ¿sí? Si querés saber más, podés hacer mis cursos, ¿sí? Y si no, te podés entregar este proceso de todas formas, porque lo que decidas es lo que elige tu alma hacer en este momento para liberar, en este caso, la injusticia. Pueden conectar con su corazón. Yo voy a empezar a explorar esta energía. ¡Oh! Increíble. A flor de piel, vamos a decir que está la injusticia. Parece que, digamos, muchos, de una forma o de otra, en el presente, estamos sintiendo muy fuerte esta energía. Así que es inevitable, creo, porque, digamos, hay un desequilibrio en el campo. Por lo tanto, hay un desequilibrio en nosotros y un profundo dolor por las formas en las que se vive en la Tierra. Hay una energía, tengan en cuenta que la energía de poder en función del injusto, ¿sí? De energías que toman el poder de forma injusta, y no estoy hablando de democrático o no democrático, estoy hablando de cómo se manejan, ¿sí? Genera mucha sensación de falta de valoración del individuo, ¿sí? Se viven estas energías con una sensación de exceso de control, de exigencia y de no poder fluir con la propia vida. No, y hablo en general porque creo que es un conflicto social de la gran mayoría de las culturas del mundo, que están, digamos, sostenidas por sistemas que no son equilibrados, vamos a decirlo así. Donde no hay justicia, básicamente. Es
muy dolorosa, esta energía es pinchosa. Sobre todo porque esto se viene sosteniendo hace ya demasiado tiempo. El humano viene de alguna manera renunciando a sí mismo, incluso antes de poder elegir. Y esto termina como arraigándose en lugares muy profundos de cada ser, ¿no? Como aceptando vivir en injusticia. Ya de por sí las energías están desequilibradas porque, digamos, no está en equilibrio la energía femenina y la energía masculina, y eso de alguna forma desequilibra el campo. Por más que digamos, en discurso se reconocen algunos aspectos de la feminidad como valor, todavía está muy negada en el campo desde muchos lugares el aspecto de la energía femenina. Y no estoy hablando de mujer-hombre solamente, también, pero no solamente, sino de la energía creadora. ¿Sí? La energía del control mata la creatividad. La energía de las cosas se hacen así porque nosotros dijimos hace 50 años que esto era así. Y no sé. ¿No? Vos habías nacido hace 50 años, por ahí sí, pero de ahí que, digamos, terminamos aceptando realidades de lugares que son justamente desde el principio en desequilibrio. Y esto genera mucho, mucho daño. Porque todavía no cambiaron las bases energéticas como para realmente hacer justicia. Justicia no es lo que hay en la tierra. Es una de las esencias que la tierra está tratando de despertar, la real justicia. Para eso tiene que despertar en los seres, ¿sí? El deseo, el anhelo de vivir en equilibrio, en armonía con lo que lo rodea. Pero aún en este aspecto de la vida estamos demasiado programados para ver la vida de una forma que, digamos, de por sí ya es desequilibrada. Vamos de recorrer el sistema nervioso, vamos a
a liberar todos los programas que, digamos, de alguna forma nos adormecen, diría yo. La capacidad de ir hacia el equilibrio, dejar de aceptar el desequilibrio como la norma. Porque es de ahí que después sentimos que cuando nos toca a nosotros la vida es injusta, pero en realidad esto ya está activado desde este lugar en el campo. El desequilibrio estoy diciendo, ¿eh? Vamos a sacar, todavía me queda igual. Vamos a sacar la energía que esté quedando como en el campo. Y vamos a ir un poquito más profundo. A sacar el origen de esta herida. Respira. Todavía hay energía que liberar. Es increíble, pero la siento. Estamos liberando el chakra, un chakra que está aquí atrás que se llama Mengmein. Estamos liberando este chakra, porque estoy todo el tiempo sintiendo la energía y los cortes en ese centro, que es donde evidentemente esto se queda bloqueado. Ahí está. Se puede energizar. Bueno, vamos a traer energía de equilibrio, de justicia. Queremos vivir en equilibrio, queremos armonía y amor, así que esta es la energía que estamos trayendo para sanar. Queremos ser flexibles, poder fluir, ser creativos y creadores. También esta energía yo la asocio a la colaboración. O sea, creamos injusticia porque, digamos, queremos resolver antes que escuchar, antes que llegar a acuerdos y a compromisos sanos. Entonces es más fácil tomar una decisión total, nada. Decimos algo que no, que digamos que solo perjudica al que vivió en la injusticia y ni nos importa, ¿no? Porque total, mientras que no me perjudiquen a mí está todo bien, ¿no? Estas son las incoherencias de lo que nosotros llamamos justicia en la tierra. No es desde este lugar. ¿Sí? Hablando de leyes, de normas. No es desde este lugar. Sí, no, dedícate a otra cosa si no querés realmente hacer justicia. Pero si querés hacer justicia, tenés que hacer justicia. No se entiende. El problema es que la gran palabra es querés hacer justicia, ¿no?
¿Qué pasa con esas almas que todavía están cómodas en el desequilibrio? Para quienes trabajamos con el equilibrio, la pregunta es esa, ¿qué va a pasar con estas almas que se acomodan en el desequilibrio? ¿No? El tema es que nosotros podamos vivir en armonía y justicia. Hay que saber que más allá de la justicia terrenal, existe la justicia del espíritu, la justicia divina. ¿Sí? Entonces, en realidad, nadie se escapa, en verdad, de esa justicia. No hay sanación que a vos te saque el aprendizaje que tenés que hacer. Hay que hacer el aprendizaje. ¿Se entiende? Esto no quiere decir que uno no pueda liberar una herida, pero el aprendizaje hay que hacerlo, hay que integrarlo. ¿Mm? Lo digo porque he visto sanaciones, ¿sí? de otras técnicas donde, digamos, nada, sacamos lo justo y lo injusto. Está bien, sí, pero el aprendizaje hay que hacerlo. No se puede sacar algo que vos no aprendiste. No se va a ir de tu campo si no lo aprendiste. ¿Sí? Se va a ir de tu campo cuando vos integres que eso que estás, digamos, haciendo, que hace daño a otro, hace daño a otro. O sea, es así. ¿Sí? Nosotros hacemos la transformación energética justamente para poder ver con claridad cuando algo no es correcto, cuando uno mueve la energía en el campo, lo que va a pasar no es correcto internamente para el espíritu, para tu alma, porque en realidad el daño que vos le haces a otro te lo haces a vos mismo, ¿sí? Porque quien tiene esta herida también ejerce injusticia. Tengan en cuenta que todos tenemos todas las heridas en un punto. Entonces, ¿cómo hacemos? Aprendiendo, evolucionando a través de la experiencia y entendiendo cuando algo que hacemos es hiriente y es injusto, ¿sí? Pero porque te lo dice tu alma y te lo dice tu conciencia. Si vos estás un poco conectado, sabés cuando haces algo que es injusto, ¿sí? Si estás desconectado, no sé, será la historia de almas que digamos que en algún punto van a volver a conectarse. Pero mientras tanto, quienes están conectados saben que es injusto, entonces tampoco podemos permitir, ¿sí? Nadie se va a liberar de lo que no aprendió con una sanación nada más. La sanación es para mover la energía y entrar en la justicia y nosotros poder balancear en la materia lo que hay que balancear en la materia. ¿Sí? Con nuestros actos, con nuestras buenas acciones, con la amabilidad, con la armonía en la vida, con los buenos pensamientos, con la colaboración con otros. Eso es armonía y justicia. ¿Sí? No es, bueno, era mi trabajo y yo hice lo que tenía que hacer. Eso no es justicia. ¿Sí? Por favor, no confundamos las cosas. Porque el gran problema en la materia es que todavía no entendemos lo que es justicia, ¿sí? Y hay gente que, digamos, se llama profesionales de la justicia. ¿Qué es justicia? O sea, por favor, el equilibrio en tu accionar cotidiano es justicia. Y todos somos responsables de la justicia. No es que hay un poder, o sea, externo, es interno. ¿Sí? Porque de todas formas, si no es esa justicia, va a ser la justicia del ser que
es consciente y ve lo que nosotros estamos haciendo por nosotros y por las personas a nuestro alrededor, ¿sí? Entonces, cuando entramos en equilibrio, empezamos a movernos con armonía, no con leyes, con armonía. Entonces, no me justifico en una ley para dañar a otro, ¿se entiende? O en una regla para dañar a otro, porque está bien, porque lo dice la ley X. No, no. O sea, está bien si, digamos, desde el nivel de la conciencia eso es correcto, ¿sí? Que es equilibrado, armónico, no daña, ¿sí? Es un aprendizaje el aprender a no dañar, ¿Mm? Que todos hacemos aquí en la tierra, porque todos hemos aprendido, digamos, desde el punto de vista de la materia. Ahora tenemos que ir a entender cómo funciona a nivel de la energía, que es distinto, ¿sí? Porque salimos de la ilusión de lo que nos dijeron para pasar a la conciencia de lo que tu espíritu te está diciendo que es lo correcto y armónico, ¿sí? A veces crear ciertas desarmonías es para poder entrar en ciertas otras armonías, ¿sí? Es importante entender esto dentro de lo que es la energía de justicia, ¿sí? Porque nosotros realmente como esencias lo que somos es seres justos. Entonces, ahí es a donde vamos. Liberemos todo aquello que no nos permite entrar en esta vibra de ser justos con los demás, ser armónicos en la vida, vivir en comunidad desde el amor. ¿Sí? Se puede, no es algo imposible. Ya hubo civilizaciones que han vivido en armonía. Así que recordemos que se puede. Bueno, la autosanación está, la energía fue una energía poderosa y espero que realmente entres en esa conexión espiritual de la justicia, no desde el miedo, la justicia del amor, ¿sí? Porque si nosotros elegimos hacer el equilibrio por nosotros mismos, eso sana también. No solo al otro, sino a uno mismo. Bueno, es emocionante. Esta energía no pensé que a mí me iba a emocionar y sin embargo es bastante movilizadora. Vamos a agradecer al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañaron, a nuestros maestros y guías, a nuestras almas que saben de justicia, a nuestros espíritus conscientes, a la justicia divina y al arcángel Uriel que nos acompañó en todas estas autosanaciones de heridas del alma para que realmente tengan deseo de tu corazón, que tengan una profunda sanación en cada una de ellas, que las hayan disfrutado, repítanla cada vez que la necesiten y bueno, pueden complementar con, seguramente pueden elegir las meditaciones que hicimos para trabajar el equilibrio, para trabajar la justicia. Hicimos una meditación para activar la justicia, creo. Estoy casi segura, si no la vamos a hacer. Y bueno, todo lo que, los trabajos que te lleven al equilibrio que estuvimos haciendo, también pueden, no sé si trabajamos en alguna meditación en Main, si no, seguramente lo vamos a trabajar en algún momento, también te puede ayudar conectar con la energía de este chakra o sanar este chakra en caso de que ya hayas hecho mis cursos
o otros y sepas cómo limpiar este centro, es muy importante limpiarlo. Y bueno, gracias por acompañarme en estas 5 heridas. Te invito, si te gustó, a dar like, a suscribirte al canal y a hacer las meditaciones conmigo en Instagram, que meditamos todas las semanas en una energía diferente, y después las subimos por aquí. Y no sé qué más decir, creo que ya dije todo lo importante. Les mando un gran abrazo, nos estamos viendo seguramente en otra autosanación o meditación y deseo de todo corazón que realmente sea muy útil para ustedes, como obviamente lo es para mí también la práctica de autosanación, liberarse de estas profundas heridas del alma. Les mando un beso gigante.